Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. El tema del día de hoy es movimientos oscilatorio, el oscilador armónico. Vamos a ver cómo describir oscilaciones matemáticamente, cuáles son las ecuaciones que nos dan oscilaciones, empezando por la del más sencillo, que es el oscilador armónico. Pero antes que eso vamos a, como les decía, vamos a hacer un pequeño pantallazo de lo que estuvimos viendo en polares, en coordenadas polares. En particular, la clase pasada desarrollamos las coordenadas polares y terminamos la clase haciendo un ejemplo de una partícula puntual que se deslizaba por la superficie sin rozamiento de un casquete esférico hasta que se deslizaba. Y a partir de plantear las ecuaciones de Newton en coordenadas polares, pudimos sacar cómo era la velocidad en función del ángulo, y a partir de ahí cuál era el ángulo de despegue. ¿Está bien? Y como les decía hace un rato, cuando me había olvidado grabar esta clase, que otro de los problemas que visitamos, que vamos a visitar frecuentemente en mecánica puntual, es el péndulo. El péndulo es una partícula de masa m que está sostenida por un hilo, por una soga ideal, un hilo de masa despreciable e inextensible, cuyo otro extremo está fijo al techo de la pared, y uno aparta esta partícula un cierto ángulo respecto de la vertical, lo deja caer y esta partícula oscila alrededor del punto medio, ¿está bien? Esa oscilación es un tramo de movimiento circular. Ese movimiento, este ejemplo físico es lo que se llama un péndulo ideal. Y en esta primera visita la idea es tratar de ver si podemos sacar alguna ecuación que me describa el movimiento del péndulo. ¿Está bien? No lo voy a hacer completo, lo vamos a plantear. ¿Está bien? Y para plantearlo, vamos a hacer entonces un repaso de lo que tuvimos en la clase pasada. ¿Está bien? Entonces yo tengo un problema como el péndulo, este de aquí, que es como en cualquier problema de dinámica. ¿Cuál es mi primer paso, lo que yo tengo que hacer en cualquier problema de dinámica? Como primer paso. Poner los ejes. Antes que eso. El diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, ¿está bien? En general ustedes van a tener un paso intermedio, que es, yo acá directamente está graficado el esquema del problema, ¿está bien? Pero ustedes van a tener un enunciado y van a tener un paso, que creo que lo habíamos hablado, no me acuerdo con quién, quizás con Melina o con alguien más, me decía que le costaba una cosa que más le costaba, era como esquematizar el problema. Melina, ahí está, muy bien. Y eso realmente es un paso importante y es un paso para el cual no hay una receta clara, que yo les pueda decir, bueno, esta es la receta, ¿viste? Me disfrazo de Fernando Troca, de Paulina Cocina, y les doy la receta como quien les da una receta de cocina. No hay una receta de ese tipo, ¿está bien? Es como un proceso que uno tiene que ir adquiriendo a medida que va haciendo problemas, ¿está bien? Pero es un paso importante, porque es el primer paso del problema, en el cual uno traduce el enunciado a un esquema, ¿está bien? Y a partir de ese esquema uno va a matematizar el problema, ¿está bien? Por eso es importante esa parte. Y acá ya está un poco servido eso, ¿está bien? Después probablemente lo podamos hacer en algún otro ejemplo. Pero bueno, entonces acá tenemos el esquema. Uno, por supuesto, cuando es un problema de dinámica, saca una foto del problema en alguna posición representativa. No necesariamente una posición muy particular, sino una posición que pueda representar bien la dinámica del problema. Digo, voy a hacer el diagrama de fuerzas en un punto de un ángulo intermedio, no en el punto más bajo porque es un punto muy particular. ¿Está bien? Entonces, en este punto intermedio voy a, como dijeron por acá, tanto por el micrófono como por el chat, voy a escribir cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta partícula. ¿Y qué fuerzas actúan sobre esta partícula? Están dibujadas, pero me la pueden decir igual. El peso, y como hay una soga, va a haber una tensión. Perfecto, entonces tengo el peso y la tensión, ¿está bien? Y como esas fuerzas
no están alineadas, es decir, no son iguales y opuestas, entonces, si fueran iguales y opuestas, si yo tengo dos fuerzas iguales y opuestas sobre un cuerpo, ¿qué puedo decir de ese cuerpo? ¿Cómo se va a mover? Eh, Aceleración. No. Si sobre un cuerpo actúan dos únicas fuerzas que son iguales y opuestas, ¿ese cuerpo qué movimiento va a hacer? Rápido, así, vamos. Está en equilibrio. MRU. MRU, porque está en ¿qué pasó? equilibrio. Primera ley de Newton. Muy bien. ¿Está bien? Con velocidad constante en módulo y en dirección. ¿Está bien? Está en equilibrio y un cuerpo en equilibrio puede estar en reposo o moviéndose en línea recta. ¿Está bien? Ya sabemos que un movimiento que hace una trayectoria curva no es un cuerpo que está en equilibrio, por lo tanto la suma de las fuerzas me tiene que dar distinto de cero. ¿Está bien? Entonces acá tengo como ejemplo KCB estas dos fuerzas que están desalineadas. ¿Sí? Siempre que tengo una trayectoria curva, o sea, la simetría de la trayectoria a mí me da un indicio, salvo el caso particular del tiro oblicuo. En general, cuando uno tiene trayectorias curvas, en particular cuando son movimientos circulares completos o tramos de movimientos circulares, uno lo que le conviene es usar coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces, recuerden que en coordenadas polares uno elige un sistema de referencia, que yo acá lo voy a elegir donde tengo el clavito, donde está agarrado el hilo al techo. El R versor es un versor que va en la dirección del vector posición, o sea que si el vector posición me señala la posición de la partícula esta respecto del techo, entonces el R versor va en la misma dirección. ¿Sí? Y el tita versor, ¿cómo lo elegía? ¿Se acuerdan? Perpendicular. Perpendicular al R versor y además ¿en qué sentido? No me acuerdo. En la dirección que crecía ese ángulo. Exactamente, en el sentido que crece el ángulo. Por eso lo elijo acá para arriba y no para abajo, ¿está bien? Porque el ángulo acá lo estoy midiendo respecto a la vertical, el ángulo crece en este sentido, entonces en el sentido en que crece el ángulo pongo el versor tita, ¿está bien? Por eso lo pongo acá para arriba. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, perfecto. Muy bien, sigo entonces. Entonces, hice mi diagrama de cuerpo libre, pongo mis ejes coordenadas, ¿está bien? Esta fuerza, la fuerza peso, me va a quedar en ninguno de los ejes, así que la tengo que proyectar. Si tita es el ángulo entre la vertical y la dirección radial, entonces es el ángulo que forma el peso con el eje radial. ¿Eso lo ven todos por ahí o les cuesta un poquito? Cuéntenme. ¿Cómo? Que este ángulo es el mismo ángulo tita que acá. ¿Eso lo ven todos o no? ¿Se ve No, claramente? yo no, porque solo me aprendí los de opuestos por el vértice y alternos internos, solo sí, no es ninguno de estos, pues. No, pero es Solo soy más fácil que eso, porque vos fíjate que, digamos, acá, tita, ¿quién es? El ángulo que forman quién? La vertical y la dirección radial, ¿está bien? Sí, claro, y abajo es lo mismo. Y acá es las mismas dos direcciones, por eso este es el mismo ángulo, ¿está bien? Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, este es tita, ¿sí? Entonces, si proyecto sobre el cateto adyacente, que es la dirección radial, lo voy a proyectar con el coseno, y si proyecto sobre la dirección de tita, lo proyecto con el cateto opuesto, que es el cateto opuesto, ¿está bien? Coordenadas intrínsecas, lo miramos para analizar la clase para ver un poco cuál es el sentido de la aceleración, pero en realidad vamos a usar coordenadas polares y de hecho para un movimiento circular, muy bien, qué grande, los que me hacen dibujos en los apuntes, amo estos momentos, digamos. ¿Quién lo borró? ¿Me quedé solo de vuelta?
No, ¿Quién hizo el dibujo y después se inhibió? Bueno, no hay nombre, está bien, no importa. Vamos a seguir con la clase, ¿está bien? Pero a mí me encanta que me toqueteen que me editen los apuntes, ¿está bien? Bien, Emma. Me gusta esa interactividad que en el pizarrón sería imposible, acá está bueno, ¿está bien? Bueno, entonces, está claro que tengo esa fuerza que voy a proyectar, así que cuando proyecto tengo que escribir las ecuaciones de Newton en coordenadas polares. ¿Se acuerdan cómo escribir las ecuaciones de Newton en coordenadas polares? Cri, cri. Yo no me acuerdo, profe. ¿lo separás según el eje? Lo separo según claro, como siempre que divido en coordenadas. ¿Cómo me quedaría? Si usara coordenadas cartesianas, ¿cómo me quedan las ecuaciones de Newton en coordenadas cartesianas? ¿Cómo me quedaría? Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, ¿no es cierto? Claro. Ok. ¿Y en coordenadas polares? Y en vez de X, pongo tita versor. En vez de X o Y, pongo tita versor y ¿qué más? Y en vez de Y, R versor. Muy bien. ¿Y cuáles son las expresiones de la aceleración en coordenadas en R versor y en tita versor? ¿De acuerdo? Puede ser que sea la fórmula de menos R por Vas bien, tita dale. derivada segunda o derivada al cuadrado. Por Derivada R versor. primera, digámosle tita punto. R por tita punto cuadrado. Bien, R por tita punto cuadrado por R versor más R por tita 2 puntos por tita versor. Muy bien, exactamente eso es así, y si hago eso, me queda esto que está acá, ¿está bien? Con la única diferencia, entonces, me queda esto que está acá. A ver, díganme si se entiende esto que está acá o no, por qué es parecido o diferente a lo que acaban de decir por aquí. Esto, ¿es lo mismo? No veo tu nombre acá. ¿Quién me habló recién? ¿No? Como que la aceleración la estás escribiendo de otra manera, Sí, ¿y está bien o está mal? que depende de... No, está bien. Pero no entiendo por qué está la L. ¿No entendés por qué Eso está la tiene L? que ¿Qué ver. otra cosa está distinto de lo que dijo? Perdóname que no me acuerdo, pero... Martín. Martín, gracias Martín, discúlpame. Claro, porque depende del lugar donde estés ubicado desde el centro, era lo que hablábamos la clase pasada, de que Claro, hay lugares de esta soga, digamos, que tienen distinta aceleración que otros. a ver, explícate un poquito más. Si, por ejemplo, la esfera o bueno, el cuerpo puntual que está en el Sí, extremo de la soga, sí. estaría un poco más adentro, entonces la aceleración sería menor. Fíjate que en ningún momento estoy haciendo como una valoración cuantitativa de la aceleración, no estoy diciendo si es mayor o menor, estoy escribiendo la expresión, ¿está bien? Bueno, por ejemplo, si estuviera por la mitad sería un medio de L, ahí en lugar de L. Por la mitad acá, por acá. ¿Decís A por ver. acá donde tengo el No, cursor? por la soga, en la soga. Si la estuviera por acá. Claro. Vos decís, si estuviera por acá, vamos a hacer una bolita. Si estuviera por acá, decís vos. Claro, más o menos. Sí, más o menos. No es muy la mitad. Claro. O sea, Y después,
digamos, El lo que ángulo va a va, variar con el tiempo también, el entonces, ángulo va a variar con el tiempo, si fuera exactamente. en distinto lugar en la circunferencia, también te cambiaría lo que está escrito ahí, porque te cambiaría el tita. Claro, pero eso tita es una variable que yo dejo expresado acá como variable, ¿está bien? Y el radio de Claro. giro, como dice Zoe acá en el Constante chat, acá. es el constante que es la longitud del hilo, ¿está bien? Por eso acá pongo L en donde antes iba R minúscula. Claro, sí. ¿Está bien? ¿Y por qué no pongo el versor? Porque me estaban diciendo la aceleración, Martín me estaba diciendo la aceleración en coordenadas polares. Me dijo, la aceleración es menos R por tita punto cuadrado en R versor, más R por tita 2 puntos en tita versor, ¿no es cierto, Martín? Vos me dijiste eso. Sí. ¿Y cómo se corresponde eso con esto que estoy escribiendo acá? No sé, lo estaba intentando pensar y no sé. Muy bien. Puede ser Ah, O que, sea, porque estás acá escribiendo las ecuaciones en los versores ya. O sea, le estoy elegís ya escribiendo la las... dirección. Claro, los versores me asignan una dirección. ¿Está bien? Entonces, cuando yo escribo la aceleración en coordenadas polares, como dijo Martín, es menos R por tita punto cuadrado en R versor. Eso quiere decir que menos R por tita punto cuadrado es la componente de la aceleración en la dirección radial. Por lo tanto, acá escribo la componente en la dirección radial, que es menos R por tita punto cuadrado, con la salvedad, como dice Zoe en el chat, que R es igual a L. Entonces me quedaría menos L por tita punto cuadrado. La componente radial. Y la componente tita de la aceleración es R por tita 2 puntos. ¿Está bien? O sea, acá estoy escribiendo las componentes en cada una de estas direcciones. Es decir, esta es la versión de las ecuaciones de Newton en donde yo escribo sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a masa por la componente radial de la aceleración. Bien, ya entendí. Buenísimo. No, yo me fui, profe. A ver, Rodri, decime. Yo me fui mental, no entendí. Primero, la cosa que no entiendo es el tita punto y el tita 2 puntos, quiere decir el tangencial y el angular, o no es nada que ver. Eso No. me quedó la duda de la clase pasada. Tita punto es la derivada primera de tita. Sí, pero no tiene nada que ver con tangencial ni el radial, ¿no? Tiene algo que ver por esto. Mirá, vengo para atrás. ¿Está bien? Cuando Sí, a ver. dedujimos coordenadas polares, nosotros resulta que la velocidad o sea, tita punto es la velocidad angular, porque es la velocidad, digamos, es la derivada temporal del ángulo. Con lo cual te dice cómo cambia el ángulo con el tiempo. Sí. ¿Está bien? Y la Sí. velocidad, como la definimos en cinemática, que es la velocidad tangencial, es R por tita punto en tita versor. Es decir, que el módulo de la velocidad tangencial es R por tita punto. O sea, y como a tita punto es lo que llamamos omega en el CBC, que es la velocidad angular, el módulo de la velocidad tangencial es R por omega. Te perdí, Rodrigo. Sí. No, yo estoy un poco perdido. Te puedo... esto que está acá que estoy mostrando, ¿no lo terminas de ver? Sí, lo entiendo eso. A ver, tengo la R, que el R sería el radio por el tita Por eso. punto, que esa es la velocidad angular. Claro, Le después yo pongo... deduje la aceleración para que quizás esto te aclara más. Sí, a ver. Derivamos la velocidad, que era la aceleración, y la aceleración nos da esta componente de acá, ¿está bien? Sí. O sea, cuando yo derivo la aceleración, que es lo que me decía Martín antes, es menos R por tita punto cuadrado, en el R versor, más R por tita 2 puntos en el tita versor. Ahí va. Ahí va, ¿Está queriendo. bien? Entonces vos Sí. fijate que las derivadas de la velocidad angular
La derivada primera te aparece elevada al cuadrado en la componente radial y la derivada segunda te aparece en la componente tangencial. Sí, ¿Está bien? ahí va. Sí, perfecto. Esto que está acá es la componente tangencial de la aceleración, la componente de la dirección de θ. Y esta es la componente radial de la aceleración, que es lo que llamamos aceleración centrípeta. El R que tiene su sombrerito es el ángulo que forma, ¿no? No, O nada que este ver. R con sombrerito es el versor, es el que te da la dirección. Este R con Ok, sombrerito quiere decir R versor, en la dirección radial. está bien. Y este Nos da θ la con orientación, sombrerito es el versor que te dice perfecto, la dirección tangencial. O sea, perfecto. Nos da la este es el... orientación como IJ. Claro, exactamente. Nada más que I, J están fijos y R y θ van Claro, rotando a medida que se van moviendo. claro, ahí va. ¿Sí? Perfecto, Muy Pablo. bien. Gracias. De nada. Entonces la aceleración la escribimos diferente en R y en θ. No, perdón. Sí. ¿Está bien? Depende, porque una es la centrípeta y la otra es la tangencial, era por eso. Claro, o sea, cuando yo escribo mi aceleración en coordenadas polares, está bien, la componente radial de mi aceleración tiene esta expresión. Y la componente tangencial, la componente en Claro, θ, tiene esta otra expresión. Entonces, cuando yo planteo las ecuaciones de Newton, que es una ecuación vectorial, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, yo esos vectores los puedo descomponer en componentes cartesianas, que es como lo vinieron haciendo del CBC. Entonces, si yo esa ecuación vectorial la expreso en coordenadas cartesianas, me queda dos ecuaciones, una por cada componente. Sumatoria de fuerzas en la dirección de X igual a masa por la componente X de la aceleración, y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la componente Y de la aceleración. Eso si yo lo expreso en cartesianas. Si yo lo expreso en radiales, esa es la misma idea. Perdón, lo expreso en polares, es exactamente la misma idea. Es decir, tengo una ecuación vectorial y la descompongo en las coordenadas polares. Está bien, nada más que las coordenadas polares son R y θ. Entonces, la ecuación de Newton, que es vectorial en coordenadas polares, me va a quedar sumatoria de fuerzas en la dirección radial igual a masa por aceleración radial, y sumatoria de fuerzas en θ igual a masa por la componente θ de la aceleración. Eso es lo que hicimos en este problema, y es lo que hicimos en este problema la clase pasada. ¿Sí? Y ahora lo estamos aplicando a este otro problema que está acá. ¿Está bien? Pongo las fuerzas, digo, bueno, voy a usar coordenadas polares, pongo mis direcciones, mis versores polares, y después descompongo las fuerzas en esas direcciones. En la dirección radial me queda la tensión en sentido negativo, la componente del peso que proyecta sobre el cateto adyacente, o sea, mg coseno de θ en sentido positivo, sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a masa por la masa por la componente radial de la aceleración. ¿Cuál es la componente radial de la aceleración? Vengo para arriba, para arriba, para arriba. Es esta de acá. Es menos r por θ cuadrado. Θ punto cuadrado. Por eso acá me queda, vengo para acá, menos m por L por θ punto cuadrado. Porque en este caso, además, estoy usando que el radio de giro es la longitud del hilo. Ahí va mejor. Va mejor. ¿Está bien? Entonces, y si hago en la componente θ, de vuelta, la única fuerza que tengo es la componente del peso que se me proyecta sobre la componente θ, que es la que me da el cateto opuesto sobre la componente θ, que es m por g por seno de θ. Y esto tiene que ser igual a la masa por la componente θ de la aceleración. ¿Sí? Y la componente θ de la aceleración es r por θ 2 puntos, como está puesto acá arriba. ¿Está bien? Y entonces acá, nada más que el radio de giro es igual a la longitud del hilo, me queda m igual a θ 2 puntos y me queda esta expresión de acá.
¿Me entienden más o menos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Claro todo. Bueno, traten de ver si pueden, de una clase para la otra, yo sé que tienen bastantes ocupaciones, pero es importante mantener más o menos la materia al día, digamos, porque vamos a empezar a saltar. Hoy ya empiezo, este es un tema de repaso, en realidad no es el tema de la clase de hoy. Hoy vamos a ver el movimiento oscilatorio, después de 2 clases vamos a ver energía, después vamos a ver conservación del impulso lineal, ¿está bien? Entonces, si ustedes se mantienen al día más o menos con las clases, traten de repasar la clase teórica, por lo menos los apuntes de una clase para otra, y cualquier cosa me lo preguntan en esa media hora que tenemos antes de empezar, ¿está bien? Si, por supuesto, es una recomendación. Mi recomendación es que si lo hacen de esa manera, les va a ser mucho más fácil estudiar la materia, ¿está bien? Si no, se les va a ir acumulando bastantes baches conceptuales, y cuando se pongan a estudiar frenéticamente antes del parcial, bueno, se corre el riesgo de no entender todo de golpe, ¿está bien? Acá hay conceptos que a veces tardan un poco en madurar, entonces conviene ir llevándolos con la rienda corta, ¿está bien? Así que aprovechando que están todas las clases disponibles en el campus y todo, que tenemos la herramienta del foro, me pueden preguntar, que tenemos media hora extra de clase antes de cada clase, aprovechen para, de una clase para otra, repasar las cosas que les parece que no entienden, ¿está bien? Bueno, eso, ¿sí? Entonces, yo tengo estas ecuaciones de Newton que están acá. Fíjense que son bastante parecidas al problema anterior. ¿Se acuerdan del problema anterior que hicimos en la partícula que deslizaba por el casquete esférico? Sí, me acuerdo. ¿Y qué habíamos hecho de esas? Una vez que teníamos ecuaciones de Newton, ¿qué es lo que hacíamos, digamos, en ese problema anterior? Integrábamos. Integramos ¿cuál de las dos ecuaciones? La del versor tita. La del versor tita. Muy bien, entonces, de la ecuación 2, haciendo la analogía con lo que hicimos en el problema anterior, les va a quedar, van a poder hallar tita punto en función de tita. ¿Está bien? Es decir, van a poder hallar cómo es la velocidad angular en función del ángulo. Y en base a eso van a poder hallar cuánto vale la tensión en función del ángulo. ¿Sí? Es decir, van a tener una descripción en estos términos del movimiento del péndulo. Después vamos a ver, en la clase que viene, el péndulo lo vamos a ver de otra manera. ¿Sí? Entonces, esto se los dejo como tarea. Pero vamos a hacer, para que tratar un poco de consolidar este repaso, lo voy a dejar como una tarea formal. ¿Está bien? Me lo van a tener que hacer y lo van a tener que entregar. Voy a ver si lo puedo poner por el campus, para que me lo entreguen en el campus. ¿Está bien? Lo hacen en un papel, le sacan una foto y me lo mandan, y yo se los corrijo. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces, tarea obligatoria para todos, para las 53 personas que están presentes y los que estén ausentes también. Terminar este problema y entregarlo. ¿Cuándo me lo quieren entregar? ¿Para este jueves o para el martes que viene? El martes que viene. El martes que viene, me imaginé la respuesta. Muy bien. Entonces, antes del martes, antes de la teórica, tiene que estar, me lo voy a anotar acá para no olvidarme. Y una pregunta, no sé que no está bueno preguntar esto porque hay que pensarlo siempre y no hacer nada mecánico, pero es siempre eso, entre comillas, lo de integrar primero el tita versor para que no quede esa expresión de omega. Típicamente, está bien la pregunta, típicamente en la coordenada tita en este tipo de problemas, la ecuación de movimiento se saca integrando la ecuación en tita. Típicamente, ¿está bien? Ah, ok.
Bueno, el martes cumple Mercedes, así que como regalo de cumpleaños nos va a regalar un ejercicio del péndulo bien hecho. O se lo regalamos nosotros. Muy bien. ¿Está? Pablo, una pregunta antes de que sigas. En el Dale. péndulo, ¿cómo sabes qué es movimiento circular y no movimiento circular uniforme? Yo no dije que fuera movimiento circular uniforme. No, claro, por eso digo, ¿cómo De sabes hecho, que puedo no saber es que no es movimiento circular uniforme, uniforme? porque si fuera movimiento circular uniforme, ¿cuánto vale tita punto o cuánto vale tita 2 puntos el movimiento circular uniforme? ¿Cero? Cero, exactamente, porque si el movimiento circular uniforme, tita punto es constante. Entonces vos fíjate acá, de la ecuación 2, ¿vos podrías decir que tita 2 puntos es cero? No. No, justamente. Entonces, esa ecuación 2 te está diciendo que tita 2 puntos no es cero y por lo tanto este movimiento no es circular uniforme. Y además lo podés ver ahí, porque vos, imagínate el péndulo, digamos, a medida que va cayendo se va acelerando. ¿Está bien? Y cuando llega al extremo se frena. Y después va por otro lado. ¿Sí? Para yo poder tener un movimiento circular uniforme en un plano vertical, no lo puedo hacer sujeto solo con la fuerza de gravedad. Tendría que, de alguna manera, poner un motor que me fuerce a que el movimiento sea con tita punto constante. Es decir, tendría que poner un motor que me ponga una fuerza, otra fuerza extra en la dirección del tita versor, que me compense en todo momento la proyección del peso. ¿Sí? De manera que tita 2 puntos sea cero para cualquier ángulo. Ok, ya entendí. ¿Lo ves, O sea Chani? que entonces, sí. Entonces, cualquier ejercicio que sea de péndulo va a ser de movimiento circular. El péndulo es un movimiento circular. A ver, el movimiento circular engloba tanto el uniforme como el no uniforme. También un movimiento circular es un movimiento, es un tramo, el péndulo es un tramo de movimiento circular. ¿Sí? Si el péndulo le permitís dar una vuelta completa, es un movimiento circular en el plano vertical. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, para el martes 29, después le paso las coordenadas. Si lo podemos hacer por el campus, mejor. Creo que se puede hacer la entrega de tareas por el campus. Después lo pongo y les paso el aviso por el foro. Así que estén atentos con eso. Y si no, en el peor de los casos, me lo mandan por mail. Pero me parece que va a ser mejor hacerlo por el campus. ¿Está bien? Bueno. Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sí. Muy bien. Después tienen esto, lo van a ver en la práctica, pero ya lo pueden ver acá. Yo no lo voy a explicar acá. ¿Está bien? ¿Qué es el péndulo cónico? ¿Sí? Está en este apunte que está subido a la clase pasada. ¿Está bien? Mírenlo bien porque es algo que después van a usar bastante en la práctica. ¿Está bien? Paro de compartir esto. Y empezamos con la clase de hoy. El oscilador armónico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, como le decía ahora, es cómo describir aquellos movimientos que llamamos oscilatorios, es decir, aquellos movimientos en el cual tenemos una variable de posición que se repite cada cierto tiempo característico. ¿Está bien? Esa variable, en el contexto que la vamos a ver nosotros, es una variable de posición, pero en otros contextos puede ser una variable que me reporta cualquier propiedad de mi sistema que esté estudiando. ¿Está bien? O sea, las oscilaciones son ubicuas en la naturaleza y describir las oscilaciones y los distintos tipos de oscilaciones es muy importante desde un punto de vista físico. ¿Está bien? No físico, sino también que es pertinente a las carreras que están estudiando ustedes ahora. ¿Está bien? Entonces, como les decía, un movimiento oscilatorio es un movimiento periódico que se repite cada cierto tiempo. Ese tiempo puede ser un tiempo constante o puede ser un tiempo variable, pero que de alguna manera se repite. ¿Está bien? Entre los ejemplos físicos que vamos a ver de movimientos oscilatorios, tenemos el péndulo, como vimos acá, ¿está bien? Que cada cierto tiempo vuelve a pasar por la posición más baja o por la posición más alta, es decir, cada cierto tiempo pasa siempre por la misma posición.
También como lo vieron en el CBC, cuando yo tengo un cuerpo atado a un resorte, en ausencia de rozamiento, ese cuerpo oscila, ¿está bien? Gracias a la acción del resorte. Y como el ejemplo que acabamos de mencionar recién, el movimiento circular uniforme también es un movimiento en el cual tenemos algo que se repite cada cierto tiempo característico, que es el periodo, ¿está bien? O sea, da una vuelta cada cierta cantidad de tiempo. Ahora, en biología también hay un montón de oscilaciones que son pertinentes de escribir, por ejemplo, el movimiento periódico del corazón, ¿está bien? Que periódicamente va bombeando sangre, aprovechando lo que se llama las propiedades de las células excitables, que son contraíbles, que hacen que los músculos cardíacos se vayan contrayendo con un cierto tiempo característico, ¿está bien? Que tiene ligeras variaciones, ¿está bien? Eso nos da, si uno mide la actividad eléctrica en estas células, tiene una especie de señal de este tipo, ¿está bien? También tenemos, en general, hormonas o proteínas que tienen oscilaciones con distintos tiempos característicos. Una de las oscilaciones más conocidas son aquellas que están atadas a los ritmos circadianos, ¿está bien? Es decir, al ciclo día-noche que tenemos presentes, y un ejemplo de estos son la melatonina o el cortisol, que tienen estas oscilaciones del orden de 24 horas, ¿está bien? Pero también para los que estudian geología hay oscilaciones a partir de las observaciones de variables asociadas al clima, por ejemplo, las mediciones de lo que se llaman paleotemperaturas, es decir, registros históricos de temperatura que se hacen a partir de estudiar distintas combinaciones de isótopos de oxígeno, por ejemplo, en los hielos, tanto de los hielos árticos como antárticos, muestran que hay oscilaciones de temperaturas del orden de los decenas de miles o cientos de miles de años, ¿está bien? Como también hay oscilaciones de dióxido de carbono, ¿está bien? O para ir un poco más cerca, también hay variaciones de temperatura y variaciones en los que es temporadas de lluvias que están asociadas a fenómenos regionales, como son, por ejemplo, el Niño y la Niña, ¿está bien? Que dan oscilaciones que pueden ser anuales, oscilaciones de décadas, ¿está bien? Es decir, en un montón de ramas de las ciencias tenemos distintas cantidades que oscilan, ¿está bien? Y esas oscilaciones es posible describirlas con ecuaciones matemáticas, ¿está bien? Y depende qué tipo de ecuaciones las describan, tenemos distintos tipos de oscilaciones, ¿está bien? Hay un montón de ese tipo de oscilaciones, y nosotros en estas materias vamos a empezar a describir las oscilaciones más simples, que es lo que se conoce como el movimiento armónico simple, o que produce este tipo de oscilaciones, que es el oscilador armónico. ¿Está bien? Entonces, las ecuaciones dadas por el oscilador armónico y el oscilador armónico simple, básicamente son las que están dadas por una función seno, por una función coseno. Y el ejemplo más sencillo que les voy a dar acá son las oscilaciones que uno observa en las coordenadas X e Y de un movimiento circular. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos un movimiento circular uniforme como este cuya trayectoria está dibujada acá en el apunte, ¿está bien? A t igual 0, o sea, cuando yo prendo el cronómetro, encuentro esta partícula en esta posición, que tiene este vector posición, ¿sí? Y forma este ángulo φ, que es en la posición a t igual 0, y luego, también después de un tiempo t, esa partícula se movió desde aquí hasta esta posición que está acá, ¿sí? Entonces, este vector posición va a formar ahora este ángulo, que voy a llamar el ángulo θ a tiempo t, que va a ser el ángulo inicial, que es φ, más lo que se movió en ese intervalo de tiempo. Si omega es la velocidad angular, es decir, es el θ punto, entonces el ángulo que se movió desde acá hasta acá es omega por t. De manera que este ángulo, θ a tiempo t, lo puedo escribir como omega por t más φ. ¿Me siguen hasta acá? ¿O no?
Sí, Si se hasta acá perdieron, sí. me dicen, buenísimo, si se Más o perdieron, me menos. dicen dónde se perdieron, más o menos por eso. Acá no dibujaste los versores tita ni R, No, puede porque ser. no voy a describir esto en coordenadas polares. Me voy a centrar en otra cosa. Quiero ver las oscilaciones de las coordenadas cartesianas. Por eso estoy proyectando las coordenadas cartesianas. ¿Está bien? Es otro enfoque. Pablo, ¿podrías repetir a qué se refería cada ángulo? No entiendo mucho la diferencia entre phi y tita. Phi es el ángulo que forma el vector posición a tiempo cero. ¿Está bien? Por eso fíjate que este es el ángulo phi. Entonces, en un instante, cuando yo aprieto el cronómetro y mi cronómetro marca 0, esto está en esta posición que sería la posición inicial. Esa posición inicial viene dada por este ángulo phi. Después dejo pasar el tiempo, después de un rato, esta partícula se movió desde acá hasta acá. ¿Está bien? Y entonces forma este ángulo que llamo tita. ¿Sí? Que es el ángulo tita que llamamos siempre. Ese es el ángulo tita tiempo t. ¿Cuánto vale ese ángulo tita? Bueno, lo que valía tiempo cero más lo que se movió entre tiempo cero y tiempo t. ¿Y cuánto se movió? Bueno, la velocidad por el tiempo. ¿Está bien? Nada más que, como estoy hablando de ángulos, es la velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Si estuviera hablando de un movimiento en rectilíneo, algo que se mueve a 2 metros por segundo, en un segundo recorre 2 metros. ¿Está bien? Si es algo que está girando y se mueve, por ejemplo, a 45 grados por segundo, en un segundo se mueve 45 grados. ¿Está bien? Es decir, lo que se mueve en un determinado tiempo es la velocidad angular por el tiempo que tarda en moverse. ¿Está bien? Entonces, este ángulo es el ángulo que tenía al principio más el ángulo que se movió en ese tiempo. Ese omega por t es la diferencia entre esto, en esta posición y esta. Buenísimo, gracias. ¿Sí? ¿Esto lo ven? Sí. Muy bien. Cualquier duda que tengan, me lo preguntan, ¿está bien? O lo tratan de pensar y me lo preguntan más tarde o en la clase que viene. ¿Está bien? Entonces, si este es el ángulo que forma el vector posición a tiempo t, entonces, ¿cuánto va a valer esta coordenada x? Esta sombrita, esta proyección que hace sobre el eje x. Va a valer. Y es un triángulo. Es un triángulo, exactamente. El módulo que vale r por el coseno de ese ángulo, ¿está bien? Es decir, r por el coseno del ángulo que era omega t más phi. Y lo mismo con la coordenada y. La coordenada y, ¿está bien? Como va a ser el cateto opuesto, va a ser r por el seno de omega t más phi. Hipotenusa por el coseno, exactamente, Emma, muy bien. Profe, no entiendo la parte que dice oscilan y dice que ¿es un con o qué es? No Esto entiendo. oscilan con un periodo tau que es 2pi sobre omega. Ok, lo entendí bien, gracias. Buenísimo. Entonces, lo que digo es, si ahora vos te fijás, fíjate, si vos te fijás ahora la punta de la proyección de este vector sobre el eje X, ¿está bien? A medida que esto está girando, la sombra esta va oscilando de esta manera, ¿está bien? O sea, la coordenada X del vector posición oscila, ¿está bien? Periódicamente con un tiempo que es el tiempo característico de la oscilación, que es el periodo. Lo mismo con la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, en general,
Si una variable cualquiera, sean las variables de posición de este movimiento circular, sea cualquier otra variable, ¿está bien? El potencial de membrana de una célula, la temperatura a lo largo de un montón de tiempo, sea la concentración de una dada proteína dentro de una célula, lo que sea, varía y su oscilación en función del tiempo está descrita con una función coseno o con una función seno de este tipo, decimos que ese tipo de movimiento es un movimiento armónico simple, que está caracterizado por dos parámetros. Un parámetro es la amplitud del movimiento, la amplitud de la oscilación, ¿está bien? Que es lo que me está multiplicando el coseno. Por lo tanto, esta variable va a ir entre menos A y más A, ¿está bien? Y otra variable que es el periodo de oscilación. ¿Sí? Que es decir, cuánto tiempo tarda en volver a la posición inicial. Si yo grafico esto, ¿está bien? Déjenme ver un poquito que se los muestro. Perdón, una pregunta. ¿Por qué solo podemos hablar de eso con el componente, ¿cómo se dice? Con X, con la variable X y no con Y, y también No, y también, la sí, sí. periodicidad? Es Sí, una variable Ok. cualquiera, tipo una X. es una variable Puede ser cualquiera. un color. Claro, Ah, perdón, exactamente. sí, perdón, Yo perdón, ahí va. lo que quise mostrarte es que lo que se ve acá para este ejemplo, que uno puede hacer ver exactamente es así, vale en realidad para cualquier otra variable que se comporte de esta manera. Es decir, esto que ves para la coordenada X, también lo ves para la coordenada Y, y lo podés ver en un montón de otras circunstancias. Entonces lo que digo, si vos tenés una variable cualquiera que oscila con una función coseno, con una función seno, decimos que ese movimiento es el movimiento de un oscilador armónico. Claro, sí, ahí entendí, gracias. Si tenés el radio variable, eso sería más complejo, si no nos vamos a meter ahí, Emma. ¿Sí? Pero si yo grafico eso, ahora se los voy a mostrar, a ver. Acá, ¿está bien? Por ejemplo, yo grafico una función 2 por el coseno de X y me dan esto que está acá. Esto que está acá en rojo, ¿está bien? Esta es una página que se llama desmos.com que puedo graficar. Si yo cambio la amplitud, pongo un 4 delante del coseno, fíjense que esto oscila entre 4, que es el valor máximo, y menos 4, que es el valor mínimo. ¿Está bien? Y si yo acá pongo, en lugar de coseno de X, pongo coseno de 0,5 por X, me da un periodo más grande. Si yo pongo X, me da este periodo. Si yo pongo cuanto más grande es el número que pongo acá, más chico es el periodo. ¿Está bien? Y si yo pongo una función seno, fíjense que me da la función seno, que la que está en azul, es similar a la función coseno, pero desplazada. ¿Lo ven eso? Si yo a la función azul, que es la función seno, le sumo pi sobre 2, fíjense que se me superponen. ¿Está bien? Y si le sumo pi sobre 4, la desplazo. Estas son cosas que seguramente vieron en el CBC, cuando vieron análisis. ¿Está bien? ¿Estamos por acá entonces? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? Es un movimiento en el cual la variable que está oscilando la puedo describir por una función coseno o por una función seno. Y me da lo mismo porque la función coseno y la función seno son similares a menos de un desplazamiento de pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la característica principal del movimiento del movimiento oscilatorio armónico, del oscilador armónico? Es que su variable de posición la escribo de esta manera, esta expresión 1 que está acá. ¿Está bien? Por ejemplo, Profe. A por el coseno de omega t más phi. Decime, Melina. Estamos viendo otro apunte, creo.
Estamos viendo el de bonus track. ¿Es eso lo que tenemos que ¡Ah! ver? De bonus track, me equivoqué cuando compartí, gracias. Nada. Muy amable. Stop share, acá. Entonces, ¿dónde tengo? Puse bonus track, a ver. ¿Ahora? Ahora ¿Están sí. viendo, ¿están viendo esto? ¿Están viendo x de t igual a por el coseno omega t más phi? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Muy bien. Entonces, tengo esto que está acá. ¿Sí? A ver, esto quizás es un poco... Deme un segundo. Para no marearlos. Vamos a tapar esto de acá. ¿Sí? Hago esto acá. Para que me quede un poco... Entonces, tengo la posición o cualquier variable que tengo descrita de esta manera. ¿Está bien? Y vamos a ver qué característica particular tiene esto. La derivo. Cuando yo derivo esta función respecto al tiempo, me da esto que está acá abajo. ¿Lo ven? O sea, derivo esto, la a, que es constante, sale afuera, la derivada del coseno es menos el seno de omega t más phi, pero después cuando derivo el argumento del coseno, hay un omega que me sale afuera. O sea que la derivada de x respecto al tiempo es menos a omega por el seno de omega t más phi. ¿Lo ven esto? Sí se ve. Si vuelvo a derivar, ¿qué me va a quedar cuando yo derivo de vuelta? ¿Qué se imaginan? Un coseno, o sea, en lugar del seno y... Va a salir un W. A por, no, menos A. A Dale. por Sí. omega cuadrado por el coseno. Menos a por omega cuadrado por el coseno. Muy bien. Muy bien. Y si, fíjense qué pasa con la expresión 1 y con la expresión 3. ¿Son parecidas o no? Ambas tienen coseno. Ambas tienen coseno. ¿Está bien? ¿En qué se diferencian? No tendrían como... Perdón, habla. El omega al cuadrado. El omega al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, que si yo entonces agarro y multiplico la 1 por omega cuadrado, me queda esto que está acá, a la derecha. ¿Lo ven? Sí. Pero, profe, abajo no tenés un negativo. También tengo un negativo. O sea, además difiere el signo. Entonces, si yo agarro y multiplico a la expresión de x por omega cuadrado y le sumo la expresión de x dos puntos que está acá, ¿sí? ¿Qué me va a dar? A la derecha de este igual, ¿qué me va a dar? 0. 0. Y a la izquierda me va a quedar esto, x dos puntos más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Está bien? Que es equivalente a esto que está acá. X dos puntos es la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces más omega cuadrado por x igual a 0. Y esto que ven acá, 4, ¿qué es? ¿Qué nombre tiene algo que está acá? ¿Ecuación diferencial? No. Es una ecuación diferencial. ¿De qué orden es esa ecuación diferencial? 2. De segundo orden, porque me aparece hasta la segunda derivada. ¿Está bien? Y además es una ecuación diferencial que es lineal, porque no me aparece ninguna función no lineal respecto a la variable que es solución de esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación es una ecuación de segundo orden lineal, y además, como está igualada a 0, vamos a decir que es una ecuación homogénea. ¿Sí? ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué función x de t cumple esta ecuación diferencial para todo t?
La 1, la 1. La 1, muy bien, Rodrigo, muy bien, exactamente. Entonces, lo que yo les acabo de mostrar es al revés de lo que veníamos haciendo antes. ¿Está bien? Es decir, yo tengo una ecuación diferencial que me puede salir en algún contexto y yo tendría que, de alguna manera, tratar de integrarla para hallar la solución. ¿Está bien? Eso es lo que está en el apunte bonus track. Es decir, si yo tengo esta ecuación diferencial, mi pregunta es cómo integrarla para hallar la solución. Pero acá, dado que esta integración no es trivial, yo seguí un camino diferente, ¿está bien? Lo que les quería mostrar es, primero, decir que si yo tengo un movimiento oscilatorio, yo puedo tener distintos tipos de movimiento oscilatorio, pero el más básico de todos es aquella oscilación que yo la puedo escribir con una función seno o con una función coseno. ¿Sí? Y si yo tengo una oscilación que la puedo escribir con una función seno o con una función coseno, como esta que está acá, la ecuación diferencial que produce esa solución es esta de acá. ¿Está bien? O sea que esta es lo que llamamos la ecuación diferencial del oscilador armónico, cuya solución es esta que está acá. Entonces, esto es un poco, en esta segunda página está lo que le estoy diciendo ahora. ¿Qué encontramos? Que esta función, que es a por el coseno omega t más phi, es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Les dejo como tarea probar de que esta función que tiene que ver con el seno también es solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Profe. Decime. ¿Quiere decir entonces que estamos viendo lo que es movimiento armónico simple porque con esta ecuación podemos entender fácilmente el tema de la diferencial y podemos descubrir cuál es su posición a partir de esa ecuación? A ver, voy a refrasear lo que me dijiste, ¿está bien? Yo lo que acá les acabo de mostrar es que, leído al revés, es decir, que si yo me llega a aparecer una ecuación diferencial de este tipo, o sea, la derivada segunda de una variable, más un número positivo por esa variable igual a 0, esta ecuación diferencial, yo, sin necesidad de integrarla, ya sé que sus soluciones son o a por el coseno de omega t más phi, o a por el seno de omega t más phi, distintamente. ¿Está bien? Después vamos a trabajar un poco en estas diferencias. ¿Está bien? Lo que les acabo de mostrar es que si a mí me aparece esta ecuación diferencial, esta ecuación me da como solución una solución oscilante del tipo coseno o del tipo seno. Es decir, y esta entonces es la que llamamos la ecuación diferencial del oscilador armónico. Ahí va, ahí ya. ¿Está bien? Lo de las dos soluciones sería porque una tiene que estar desfasada, ¿no? Claro, son equivalentes. En realidad es lo que te mostraba antes, que si yo agarro... Claro. Si ven, se escriben distintos, el coseno y el seno son la misma función, pero desplazadas en pi sobre 2. Por lo tanto, son equivalentes. Es lo mismo que cambiar lo que se llama la fase o el ángulo inicial de la oscilación. O sea, si nosotros averiguamos ese ángulo de desfasaje, podemos escribirla de cualquier manera. Exactamente, se puede escribir de cualquier manera. Listo. Y eso es algo que depende un poco del contexto del problema, después lo vamos a trabajar un poquito más, ¿está bien? Pero que básicamente Dale. lo que estamos diciendo es que si a mí me aparece esta ecuación diferencial, entonces yo sé cuál es la solución. Genial. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer en esta clase es decir, bueno, ¿en qué contexto me aparece esta ecuación diferencial? ¿Cuándo me aparece esta ecuación diferencial? Es decir, ¿en qué situación física voy a tener un movimiento armónico simple? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, y la respuesta de eso es que a mí me va a aparecer un movimiento armónico simple siempre que yo tenga un resorte ideal. Es decir, un resorte que hace una fuerza que es proporcional a su deformación. ¿Está bien? Entonces, esta primera parte de la clase es esta de acá. ¿Sí? Si a mí me aparece esta ecuación diferencial, yo ya sé la solución, porque la hice al revés. También, como les dije, en el apunte bonus track está que si yo tengo esta ecuación diferencial, yo les puedo mostrar, si tenemos tiempo lo hacemos, y si no, se los dejo para que lo miren, cómo integrar esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Pero ahora me interesa ver un poco en qué contexto se genera esa ecuación diferencial. Entonces, para ver eso, vamos a ir a la descripción de los resortes ideales. ¿Está bien?
Algo vieron en el CBC, ¿se acuerdan un poco de resortes? Perdón, me quedó una dudita de lo anterior. Sí, lo ¿Por que qué quieras. el ángulo de desfasaje no es siempre pi sobre 2? O sea, ¿no era lo de seno y coseno? Que hablaban del ángulo de desfasaje que No, tenías que el ángulo de calcularlo. desfasaje vas a ver que depende de las condiciones iniciales. Este phi o este phi' depende de las condiciones iniciales. Lo que sí sabés es que si este ángulo es un determinado phi, este ángulo phi' es el valor que tenga acá más pi sobre 2. Ah, ok, ahí va, perfecto. ¿Está bien? Así que estos ángulos difieren, o sea, yo lo puedo escribir de esta manera o de esta manera, pero estos dos difieren en pi sobre 2. Eso es lo que tiene que ver con el seno y el coseno. Dale, genial. ¿Está bien? Vieron resortes, muy bien. Entonces, ¿qué me puedes decir, Emma, o cualquiera que quiera opinar acá, de los resortes? ¿Cómo se comportan los resortes? ¿Qué tipo de fuerza hacen? Elástica. ¿Y qué es una fuerza elástica? Cuéntenme. Puede que sea una fuerza que busca un estado en el que está naturalmente y cuando le hacemos fuerza busca ese estado. Hay que mejorar un Algo poco así. el wording, pero vas un poco por ahí, te entiendo por dónde vas, digamos. ¿Está bien? El oscilatorio, que sea oscilatorio, es una consecuencia de esto que vamos a mostrar ahora. Es decir, que si yo saco la ecuación de Newton asociada con una fuerza elástica, me va a dar una ecuación de movimiento oscilatorio. ¿Está bien? Pero no es la pregunta que estoy haciendo. Sino, ¿qué es lo que definimos como fuerza elástica? ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son las dos características primordiales de la fuerza elástica? Una es la que dice Fran, que es una fuerza que depende de la deformación. Perdona, Melina, te corté. Que depende de el tipo de resorte y de la posición también. Depende de la posición, exactamente, en el sentido de que no es una fuerza que sea constante, ¿está bien? Sino que es una fuerza que que hace un resorte que cuanto más deformado está el resorte, más grande es la fuerza. ¿Qué quiere decir deformado? Un resorte tiene una longitud natural, ¿está bien? Y yo el resorte lo puedo deformar de dos maneras. Lo puedo estirar o lo puedo comprimir. ¿Está bien? Cuanto más lo estiro o más lo comprimo, más grande es la fuerza que hace el resorte. ¿Sí? Esa es la primera característica, que es proporcional a la deformación. ¿Sí? La fuerza elástica es proporcional a la deformación. Delta L es la medida de deformación, el cambio de la longitud del resorte. ¿Cuál es la otra característica fundamental de las fuerzas elásticas? ¿Cómo es la fuerza que hacen? ¿Qué es lo que quiere hacer el resorte siempre? Volver a su L0. Volver a su L0, ¿está bien? O sea, el resorte siempre quiere volver a su longitud natural. En ese sentido decimos que la fuerza es restitutiva. ¿Sí? O que la fuerza se opone siempre a la deformación. Por eso lo graficamos de esta manera. Entonces, un resorte ideal es un resorte que hace una fuerza que tiene este signo menos, quiere decir que el sentido de esta fuerza elástica es el opuesto a la deformación. Es decir, si la deformación es tal que el resorte se estira, es decir, si la deformación es positiva, la fuerza es negativa, es decir, la fuerza trata de que el resorte se desestire. Y si esta deformación es negativa, la fuerza es positiva, quiere decir que si yo comprimo el resorte va a tender a estirarse. ¿Está bien? O sea, la forma en que se escribe esta fuerza elástica es de esta manera. ¿Está bien? El tema que esta relación sea lineal es lo que hace que entendemos como que este es un resorte ideal. ¿Sí? La forma más fácil de ver un poco la fuerza elástica es suponiendo este ejemplo, que es el más sencillo de todos, que es suponer que yo tengo una superficie libre de rozamiento, una pared acá,
tengo un resorte, que es este que tengo dibujado aquí, y tengo una partícula de masa m, que la estoy dibujando con este cuadradito, que está ubicado en esta posición. ¿Sí? El resorte va a estar descrito por dos características. Una constante K, ¿está bien? Que es esta constante que está acá, que es la relación de proporcionalidad entre la fuerza elástica y la deformación, y entonces, de alguna manera, es una medida de cuán duro es el resorte, porque esto me dice cuántas fuerzas tengo que hacer en el resorte para dar una determinada deformación. O sea que cuanto más grande sea K, más fuerza tengo que hacer para deformar el resorte en la misma cantidad. Es decir, cuanto más grande es el K, más fuerza tengo que hacer para estirar el resorte 1 centímetro o para comprimir el resorte 1 centímetro. ¿Está bien? Otra cosa es que con esta definición, la fuerza elástica es simétrica respecto a las deformaciones. Es decir, hace la misma fuerza si yo lo estiro 1 centímetro que si yo lo comprimo 1 centímetro. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Muy bien, entonces, si esta es la posición del resorte, si yo mido ahora la posición del cuerpo respecto a la pared, entonces van a ver que directamente la posición del cuerpo es la misma que la longitud del resorte. En este caso, si la posición del cuerpo es x0, x0 es la posición del cuerpo respecto a la pared, pero también es la longitud del resorte respecto a la pared. ¿Está bien? Y entonces, ante esta situación, yo tengo básicamente dos acciones posibles. O estiro el resorte, ¿está bien? Es decir, llevo este cuerpo a una posición x que es mayor que x0, eso hace que el resorte adquiera una longitud L que es mayor que L0. ¿Está bien? En este caso, la deformación del resorte, que básicamente es L menos L0 en la dirección del eje X, en este sistema de referencia, me queda en términos de la posición del bloque, me queda como X menos X0, ¿está bien? Fíjense que si X es como X es mayor que X0, X menos X0 es positiva, y en este caso la fuerza, como es una fuerza restitutiva, va a apuntar para la izquierda, y por lo tanto la fuerza elástica va a ser negativa. Si en cambio llevo al resorte a una posición L que es más chica que L0, ¿está bien? Que se corresponde a una posición X que es más chica que X0, X menos X0 es negativo, ¿está bien? Eso quiere decir que la posición X está más a la izquierda que X0, pero o sea, la deformación es negativa. Y si X menos X0 es negativo, en este caso la fuerza elástica, que es esta que está acá, apunta hacia la derecha, porque es una fuerza restitutiva. ¿Está bien? O sea, X menos X0 es negativo, la fuerza elástica es positiva. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estas dos expresiones me muestran que cuando la deformación es positiva, la fuerza es negativa y viceversa, las dos situaciones, tanto el resorte estirado como el resorte comprimido, están condensadas en esta expresión, en el cual la fuerza elástica es menos K por X menos X0. Donde este menos no quiere decir que la fuerza es negativa, sino este menos me indica que el sentido de esta fuerza elástica tiene signo contrario al de esta deformación. Es decir, que cuando X menos X0 sea positivo, la fuerza elástica va a ser negativa, y cuando X menos X0 sea negativa, la fuerza elástica va a ser positiva. ¿Está bien? O sea, esta es la forma de escribir esta fuerza elástica en este sistema de referencia con el 0 puesto en la pared. ¿Lo ven eso? Esto lo deberían haber visto en el CBC, yo se los doy a modo de repaso, pero también es importante porque siempre genera bastante confusiones cómo escribir la fuerza elástica. Perdón, me olvidé que era K. K es la constante del O sea, ¿qué resorte. significa este? Claro, pero ¿de qué depende? Y depende de cómo esté fabricado el resorte. Es decir, si K es alta, es porque el resorte es muy duro. ¿Está bien? Y si K es baja es porque el resorte es muy blandito. Fíjate que como está K, entonces, imagínate, K está medida en newton sobre centímetros, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, imagínate que yo estiro, quiero comprimir mi resorte 1 centímetro. Y la constante es 100
newton sobre centímetro. Entonces, la fuerza elástica que tengo que hacer para comprimirlo o estirarlo 1 centímetro tiene que ser de 100 newton. Si la constante elástica fuera 1000 newton sobre centímetro, quiere decir, para que comprimirlo o estirarlo ese centímetro, tengo que hacer una fuerza de 1000 newton, no de 100 newton. Ok. ¿Te convence o no? Sí, está bien. No, es que no me acordaba como en términos reales qué significaba. Tipo eso que Eso. decías de la Eso es una pesa medida de cuánta fuerza tenés que hacer para deformar el resorte una cierta cantidad. Claro, Entonces, sí. básicamente, si K es alta es que el resorte es muy duro y si K es blanda es que el resorte es muy blando. Claro, o sea, el término resorte no es algo abstracto, es una espiral de metal directamente. Acá es una espiral de metal, pero vamos a ver que también lo podemos pensar como... De hecho, el gran valor de todo esto es que el resorte es un concepto abstracto. ¿Está bien? Pero no importa, eso va a venir más adelante, pero me lo sacaste al revés, pero está bueno, digamos. Vamos a ver si llegamos bien la clase que viene. ¿Está bien? Pero acá es como si fuera una espiral de metal. Y K sería la dureza, el grosor de la K sería, de alguna manera, la dureza, ¿está bien? Sí. Es una forma de bajar a tierra eso, digamos. Muy bien. Si X es igual a X0, ¿sabes? Si el resorte pongo a la partícula esta en una posición que el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces la fuerza elástica vale 0. Entonces, podríamos tomar como un resorte algo como un tendón, otra cosa, exactamente, digamos, cualquier sustancia, cualquier partícula o cualquier material que se pueda estirar o comprimir, lo podés aproximar como si fuera algo elástico. De hecho, que hace como una suerte de fuerza elástica, que probablemente no sea tan sencilla como esta, tenga una dependencia con el estiramiento un poco más complicada, ¿está bien? Probablemente no sea lineal. Vamos a ver, eso lo vamos a ver la clase pasada, que la aproximación, la linealidad es una aproximación, ¿está bien? Pero sí. Entonces, si pongo la partícula acá en la posición X0, ¿el resorte cómo va a estar? ¿Estirado o comprimido? Como si lo pones en X0, sí. se arranca en X0. Una de las dos. Depende del equilibrio. Está en equilibrio, ¿está bien? Si esto lo pongo en X0, X0 en este caso es la posición que corresponde al E0, no necesariamente es donde arranca, ¿está bien? Así que si lo pongo en X0, la fuerza elástica vale 0. Y si la fuerza elástica vale 0, como la normal y el peso se están compensando, entonces en este caso, en X0 es la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando en este tipo de problemas, en general entonces hay una posición de equilibrio, y vamos a ver en un rato que lo que sucede es que cuando yo lo hago oscilar, el sistema oscila ante esa posición de equilibrio. ¿Está bien? Muy bien, hasta acá vamos bien, entonces, ¿me van siguiendo? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, en general... Entonces el X0 es el... Perdón. Sí, dale. El X0, igual, no es el X inicial, sino el X donde está en equilibrio. En esta notación que estoy usando, sí. Ok, gracias. ¿Y conviene que siempre lo hagamos así? Es un poco prematuro para hablar de siempre, ¿está bien? Vamos, dejemos que evolucione esta clase y la que viene, y después, si querés, hablamos de siempre. Dale. Sí. ¿Está bien? Bueno, ¿sigo? Entonces, el hecho de que la fuerza elástica sea proporcional a la deformación, muchas veces es una aproximación que vale cuando esa deformación es una deformación chica respecto a la longitud del resorte, ¿está bien? O cuando hablamos de lo que llamamos un resorte ideal. Si el resorte no es ideal,
en general, cuando uno lo deforma, ¿está bien? La fuerza elástica la puede pensar como representada por un polinomio, ¿está bien? En donde además del término lineal tenemos términos cuadráticos y términos cúbicos. Y si se acuerdan de análisis del teorema de Taylor, se acordarán también que un desarrollo en un polinomio es la aproximación yo puedo aproximar cualquier función continua y derivable en cualquier punto a través de un polinomio, ¿está bien? En donde los coeficientes del polinomio vienen dadas por las derivadas, ¿está bien? Eso es lo que se conoce como el teorema de Taylor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Entonces, esto me dice que en realidad, digamos, una fuerza elástica, un resorte ideal, es una aproximación para pequeñas deformaciones de una fuerza que depende de la deformación y que puede tener una dependencia mucho más compleja dada por una función cualquiera de estiramiento y que esa uno lo puede idealmente representar como un polinomio de Taylor. ¿Está bien? Vamos a ir después con tiempo de esto. Pero vamos a concentrarnos en el principio, como siempre hacemos en esta materia, que vamos de lo más fácil a lo más difícil. Vamos a empezar por lo más fácil. Y lo más fácil es volver a un resorte ideal. ¿Está bien? Entonces vuelvo a este resorte que está acá, este resorte horizontal, que en un extremo está fijo a la pared, en el otro extremo está fijo una partícula de masa m que se puede mover libremente, que no hay rozamiento con el suelo, ¿está bien? Pero vamos a hacer el problema un poquito más fácil y voy a usar un sistema de referencia para medir la posición de la partícula que sea cero, en donde este sistema tiene longitud en reposo. Es decir, que cuando este resorte está en reposo, esta partícula está en la posición 0, como lo ven acá. ¿Se entiende eso? De manera que cuando yo agarro y esa partícula la desplazo para la derecha, la llevo a la posición X, el resorte se estira una longitud L. ¿Está bien? La diferencia entre la longitud L del resorte y la longitud L0 que tenía al principio no es otra cosa que la posición de la partícula X respecto al 0 de mi sistema de referencia. Es decir, que si la fuerza elástica la voy a escribir como menos K por L menos L0, con este sistema de referencia y en esta configuración solamente, esta fuerza elástica la puedo escribir como menos K por X en el X versor. Es decir, esta fuerza elástica me queda expresada en términos de la posición de la partícula esta en este sistema de referencia. ¿Me siguen hasta acá? No, yo me mareé un poco. Bueno, dale, decime dónde te mareaste. ¿Cómo es que L menos L0 es X? Eso es lo que no llegué a entender. Vos fíjate, yo pongo acá, X es la posición respecto a mi sistema de referencia, y yo pongo mi sistema de referencia 0 acá, ¿está bien? Sí. ¿Hasta acá me seguís? Entonces, imagínate que yo ahora llevo esto a esta posición. Esta posición X es la posición, ponle que esta posición sea 2 centímetros. Ah, ya entendí, ok. ¿Está bien? Ok. Es la posición respecto de acá. Estos 2 centímetros es lo que Claro. estira el resorte. Ok, perfecto. ¿Está Porque bien? estás O sea, tomando esos 2 X0, centímetros 0. estoy tomando como si fuera X00, exactamente. Ok. Gracias. ¿Está bien? Y fíjense que si X es positivo, es que estoy estirando el resorte, y si X es negativo, quiere decir que X negativos son posiciones con el resorte comprimido. Entonces, este sistema de referencia, posiciones positivas, implica tener el resorte estirado, posiciones negativas, implica tener el resorte comprimido. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando X es positivo, la fuerza elástica es negativa, y cuando X es negativo, la fuerza elástica es positiva. ¿Lo ven esto? ¿Hasta acá? Sí, sí, se ve. X, Ornella, todavía no estoy hablando de amplitud de oscilación ni nada, ¿está bien? Y respecto de Emma, que me dice, Tomás, para todo X, no solo en X igual a L, no sé a qué te referís, Emma. No entiendo tu pregunta. Y Rodri dice, me parece, pero no sé a quién que me parece qué cosa.
Perdón, dijo que cuando el resorte está estirado, entonces la fuerza te queda negativa, Sí, está comprimido, te queda positiva. Ah, está sí. bien, perdón. Había pensado bien entendido. No, ¿está bien eso sí, no? Sí. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, yo, profe, perdón. Dale, dale. Pregunta tranquilo, Triana. Tranquila. No, me perdí, no sé lo que es la X con sombrerito. La X con sombrerito es. Yo acá cambié notación. La X con sombrerito es el X versor, es como si fuera el Y versor. A veces usamos en lugar de Y versor, X versor. Es la dirección del eje X. Buenísimo, listo. Gracias. Después no lo voy a usar más porque como este problema es rectilíneo, lo trabajo escalarmente. ¿Está bien? Pero simplemente acá lo expresaba en forma vectorial. Dale, gracias. De nada. Bueno, no sé si escribo las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Newton, ¿qué me dice? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, acá ¿cuántas fuerzas tengo? Que no lo hice. Tenés el peso que va hacia abajo, el peso del cuerpo puntual. Correcto. Tenés una normal y Correcto. después tenés, o sea, depende de dónde esté el cuerpo. ¿En el de arriba o en el de abajo? En el de arriba o en el de abajo, que acá o acá. Claro, el Y diagrama del en cuerpo realidad el libre. movimiento del cuerpo puede estar en cualquier lado. Puede estar acá o puede estar acá, en cualquier lado. ¿Está bien? Bueno, sé que va a estar la fuerza elástica y va a estar... claro, o sea, tenés que poner... La fuerza aplicada. A ver, yo no estoy aplicando ninguna fuerza, ¿está bien? Lo estoy pensando con el... Ah, ¿no estás aplicando fuerza? Además de la fuerza elástica, no. Simplemente lo dejo en una posición y lo suelto. Y después lo dejo. Y supongo que va a llegar a un equilibrio donde se queda quieto, ¿no? ¿Vos decís? O sea, vos lo Está bien lo que estás decís. dejando que haga lo que quiera el resorte, ¿no? Yo agarro, lo estiro y lo suelto. Sí. ¿Está bien? Y entonces, en un momento cualquiera, digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en dinámica? Como decíamos al principio de la clase, ¿está bien? Digo, yo agarro en un momento cualquiera y escribo las voy a escribir acá, hago un diagrama de cuerpo libre, ¿está bien? Digo, pongo las fuerzas. No las puse Claro, acá, pero ¿está no bien? esperaste Mala el mía. suficiente tiempo como para que... Digo, bueno, ¿esta qué fuerza es la que puse acá? La normal. La normal. ¿Está bien? Pongo el peso. Para acá. Entonces, esta es la normal. Pongo el peso. ¿Qué otra fuerza más tengo? La normal y el La peso fuerza tengo elástica. la fuerza elástica. Entonces, fíjate que acá, normal menos peso es igual a 0. Y en el eje X tengo la fuerza elástica. ¿Cómo pongo la fuerza elástica? ¿La pongo para la izquierda? ¿La pongo para la derecha? Para la izquierda. Acá la pongo para la izquierda. ¿Está bien? Porque acá la fuerza elástica apunta para la izquierda. Y si yo lo tuviera comprimido... Perdóname, te interrumpí, Agus. Que si lo frenabas en otro instante para hacer el diagrama de cuerpo libre, te quedaba para el otro lado. Eso era lo que yo no sabía cómo decir. Claro, exactamente. Entonces, la fuerza elástica es una fuerza que depende yo en qué momento de la trayectoria lo considere, puede apuntar para la izquierda o para la derecha. ¿Está bien? Depende de dónde esté el cero. Sí, no depende de dónde está el cero, porque la fuerza elástica, digamos, si el resorte está estirado, independientemente de donde yo ponga el cero, si el resorte está estirado, L0, pero L0 son una longitud natural.
Claro, o sea que si el resorte está estirado, la fuerza apunta para la izquierda, y si el resorte está comprimido, la fuerza apunta para la derecha. ¿Hasta ahí estamos bien? Claro, pero el concepto de estirado y comprimido es siempre con respecto a L0. En eso estoy completamente de acuerdo con vos, Francisco. Y en lo que dice Delphi acá, sí, vamos a despreciar el rozamiento. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a la dirección de la fuerza elástica, uno puede decir, bueno, ¿cómo la pongo? ¿La pongo para la izquierda o la pongo para la derecha? Acá ya tenés un problema. ¿Está bien? Es un problema respecto a cómo uno venía haciendo, que uno siempre quiere poner una flecha en diagrama cuerpo libre, y acá a veces apunta para la izquierda y a veces la apunta para la derecha. ¿Está bien? Lo que es importante acá es que si yo la fuerza elástica la escribo de esta manera, esta forma de escribirla contempla los dos sentidos posibles. ¿Eso lo ven? Sí. Porque esta forma de escribirla me dice que cuando X es positivo, la fuerza es negativa, y si X es negativo, la fuerza va a ser positiva. Entonces, acá está contenida las dos maneras. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que cuando yo escribo la fuerza elástica acá donde dice fuerza elástica, lo escriba como menos K por X, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces me queda menos K por X igual a masa por aceleración. Fíjense que acá la aceleración la escribo como la derivada segunda de la posición, ¿lo ven? Sí, a esto iba mi duda. Eso, decime, Francisco. ¿Cómo sabe esa ecuación dónde está L0? ¿Dónde está L0? Porque justamente cuando yo escribí la fuerza elástica acá, X es la posición de la partícula respecto a L0. Entonces, L menos L0 es X. ¿Está bien? Está metido ahí. O sea, Sí, L0 está en la perdón. posición X igual a 0. Pero Yo está tengo buena una la pregunta. duda. Dale, Agus. Cuando vos lo sueltes, no va a quedar precisamente en el L0, o sea, va a ir para atrás y después para adelante y así hasta que queda de nuevo en el L0. No sé. Y eso, bueno, ok. Sí, seguí, dale. Me gusta el razonamiento. ¿Y eso cómo lo representarías? O sea, ¿tendrías que hacer distintos momentos o cómo haces? ¿Distintos momentos para qué? ¿Para escribir Claro, o la sea, fuerza? primero para cuando va para atrás, después cuando, claro. Bueno, a ver, acá tenemos un problema, ¿está bien? Decir, bueno, pero es un problema menor, es un problema respecto de cómo venimos haciendo, que es, yo necesito escribir la fuerza para un lado, ¿está bien? Pero resulta que la fuerza puede apuntar para la izquierda si el resorte está estirado, apuntar para la derecha si el resorte está comprimido, o ser 0 si justo está en la posición inicial. Entonces vos me decís, ¿para dónde la pongo? ¿Tengo que dibujar 3 veces? ¿Esa es un poco tu pregunta, Agus? Sí, claro. O sea, tengo que hacer una ecuación para cada vez. No. Lo que yo te digo es que no importa, primero, el problema lo tenés si vos querés dibujar efectivamente, digamos. Pero la ecuación que vos estás haciendo acá, ¿está bien? Que es, la voy a poner acá, cuando vos pones acá fuerza elástica igual a masa por relación, la fuerza elástica en este problema es menos K por X igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Esta ecuación tuya contempla los 3 casos posibles. Es que eso es lo que no entiendo. Es por el menos, ¿no? Pero por no lo el menos. entiendo. Ahora, exactamente, y eso es lo que te voy a mostrar. Digamos. Pará, dame un segundo. Vamos a hacer eso así. Vamos a recuadrar esto. Entonces, esta ecuación a vos te dice esas 3 cosas. ¿Está bien? Que si X es positivo, esta fuerza elástica, ¿cómo va a ser? Negativa. Negativa, porque imagínate que X vale 2 centímetros. Eso quiere decir que la posición de la partícula está 2 centímetros a la derecha de la posición de reposo. ¿Está bien? Si X es positivo, la fuerza elástica va a ser negativa. Si X fuera negativo, por ejemplo, si X fuera menos 2 centímetros, ¿dónde va a estar la partícula? ¿A la derecha o a la izquierda del L0?
A la izquierda. A la izquierda, o sea, si X fuera menos 2 centímetros, el resorte va a estar comprimido 2 centímetros. ¿Y para dónde va a apuntar la fuerza elástica? Para la derecha. Para la derecha. Y fíjate que si X es menos 2, menos por menos te da más. Ah, se me cancela. Y si X fuera 0, ¿cuánto va la fuerza elástica? Cero. 0. O sea, si X fuera 0, cuando está acá la fuerza elástica es 0. Entonces fíjate que esta expresión que pusiste acá contempla los 3 casos posibles. No hace falta escribir una ecuación para cada caso. Los 3 Ok, casos Eva. Ahora sí. están contemplados en esta dependencia. Y esto es muy importante. ¿Está bien? Lo que sí es complicado es ahí lo escribirlo, entendí. es dibujar las 3 flechas. Pero bueno, eso se resuelve fácil. No la dibujo y chau. ¿Está bien? O sea, ahora en este tipo de cosas, dibujar el diagrama de cuerpo libre no me es tan representativo, y entonces lo que me es informativo es la ecuación de Newton. Entonces yo tengo que aprender ahora a basarme en la ecuación de Newton. Perfecto. ¿Está bien? Sí, ahí fue mejor. Buenísimo. ¿El resto cómo van? Gracias. ¿Lo van siguiendo? Sí. Sí, me entró una duda que seguramente surge después. Pero ¿Qué duda? Contame, Francisco. independientemente de la masa, ¿la fuerza va a ser igual? Solo depende Independientemente de la posición. masa, la fuerza va a ser igual. Lo que no va a ser igual es la aceleración. Ah, claro. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, que esta ecuación me queda de esta manera que está acá. Menos K por X igual a masa por aceleración, pero recuerden que la aceleración es la derivada segunda de la posición. Si recuerdan que un puntito arriba era una derivada temporal, entonces la derivada segunda de la posición es este X 2 puntos. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Va por acá. Entonces, fíjense ahora que es lo que hago. Este menos K por X que está restando lo paso sumando al otro lado y después invierto el sentido de la desigualdad. Me queda M por X 2 puntos más K por X igual a 0. ¿Hasta acá me siguen? Y después el M lo paso dividiendo. Divido toda la ecuación por M. Entonces, ¿qué me queda? Esta ecuación que está acá. ¿Qué tipo de ecuación es esta? La ecuación diferencial del oscilador armónico. La ecuación diferencial del oscilador armónico. Es una ecuación lineal homogénea de segundo grado. ¿Está bien? Entonces, si yo llego a esta ecuación, ¿conozco la solución de la ecuación o la tengo que integrar? Ya la conoces. ¿La conoces? La conozco. ¿Cuál va a ser? Fíjense. Coseno, ¿eso? Claro, yo sabía que si yo tenía x 2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0, la solución de esta ecuación es una ecuación que es a por el coseno de omega t más phi, donde a y phi son constantes, ¿está bien? Son dos constantes que tengo que determinar, que son las dos constantes que me aparecen cuando yo integro esta ecuación 2 veces. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora tengo esta ecuación, que es x 2 puntos más k sobre m por x igual a 0, la solución, esta ecuación, es la misma que esta si omega cuadrado es k sobre m. Es decir, que la solución de la ecuación 5 de este problema es una solución armónica, es a por el coseno de omega t más phi, con omega igual a la raíz de k sobre m. ¿Está bien? Es decir, que la solución a este problema es una solución oscilante. ¿Está bien? Y eso tiene sentido, porque imagínense, miremos este problema con los dedos. Yo estiro el resorte, lo dejo acá, ¿está bien? Y lo suelto.
¿Qué va a pasar con esta masita M, este cuadradito? ¿Para dónde siente fuerza? Para la derecha. Para la izquierda, ¿no? Para allá. Para la izquierda. Por la fuerza elástica, ¿está bien? O sea, yo estiro ¿Cuando lo soltás o cuando seguís Sí. haciendo fuerza? No. Lo estiro hasta acá y lo suelto. Ah, ok. ¿Está bien? La única fuerza que tengo es la fuerza elástica que apunta para la izquierda. ¿Eso lo ves? Sí. Pensé que lo seguías agarrando y No, estirando, lo entonces sigo vos hacías agarrando. fuerza. Lo suelto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acelerar para la izquierda, se empiezan a mover para la izquierda. ¿Sí? Cuando llegue a la posición de equilibrio, ¿cuánto va a valer la fuerza elástica acá? 0. 0. ¿Y se va a quedar ahí frenado o va a seguir moviéndose? Va a seguir. Va a seguir, porque venía con inercia. Y a partir de que siga moviéndose, ahora la fuerza elástica, cuando esté ahora el resorte se empieza a comprimir, ¿para dónde va a apuntar la fuerza elástica? Derecha. Para la derecha, pero como la velocidad es para la izquierda, ¿qué va a pasar con ese movimiento? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Se va a frenar. Se va a frenar. Va a disminuir. Va a disminuir hasta que llegue un momento que se detiene por completo. Cuando llega a su máxima compresión, que se detiene por completo, ¿la fuerza elástica para dónde apunta? Para la derecha. A la derecha. Para la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acelerar para la derecha. ¿Sí? De vuelta, se va a acelerar. Cuando llega a la posición de equilibrio, la fuerza va a valer 0, pero como viene con velocidad, se sigue moviendo. Entonces esto, si no hay rozamiento, esto es un movimiento que va de derecha a izquierda, es un movimiento oscilatorio. Y esa oscilación se describe exactamente por una función coseno. Pero, a ver, ¿cómo? Si no hay rozamiento no se detiene nunca, ¿no? No, si no hay rozamiento no se detiene nunca, Rodrigo. Pero no estás ahí rompiendo la ley de la energía y eso. No. Nada que ver. No, sí, tiene que ver, pero no la estás violando. Justamente, toda la energía, que lo vamos a ver en unas clases, cuando vos estirás un resorte, entonces en el resorte estirado hay una cierta energía acumulada que cuando vos lo soltás, se la transfiere toda a la partícula, o sea que eso se transforma en energía cinética, esa energía cinética se vuelve a transformar en energía del resorte, y tenés continuamente un balance de energía cinética que se va a energía del resorte y viceversa. Y si no hay nada que disipe esa energía, entonces es un problema en el cual la energía se va conservando. Pero no es que el movimiento, si mal entiendo, me está diciendo que es casi como un movimiento perpetuo, y ese movimiento perpetuo no existe en el universo. No, porque no, el rozamiento nulo no existe, digamos, es una condición ideal. Pero esa condición Como si ideal estuvieses en el vacío, ¿o no? Pero, es como claro, si estuvieses en el vacío. Claro. Digamos, en el espacio va a detenerse de todas formas. O si... Sí, porque tampoco existen resortes ideales. Tampoco existen resortes ideales y tampoco existe la condición de rozamiento cero absoluto. Ah, perfecto. ¿Está bien? Sí. Tengo una pregunta, profe. Sí. Viste que vos dijiste que la velocidad, o sea, para cuando se dejaba de oscilar el cuerpo, la velocidad apuntaba en sentido contrario a la fuerza elástica o a la No, yo lo que dije es que cuando el resorte se empieza a comprimir, sí, eso se mueve hacia la izquierda, ¿está bien? Porque se Sí. está comprimiendo. Y la fuerza elástica, como el resorte está comprimido, apunta para la derecha. Sí. Como la fuerza resultante apunta Ok. en dirección contraria a la velocidad, lo que va a pasar con la velocidad es que va a ir disminuyendo el módulo, o sea, se va a frenar. Cuando se detiene ok. completamente, cuando la velocidad es nula, ¿está bien? Ahí no tenés velocidad, pero tenés el resorte comprimido al extremo, entonces tenés una fuerza elástica que apunta para la derecha. Eso hace que se acelere Ok. y se empiece a mover para la derecha. Ok, listo. Gracias. ¿Está bien? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces fíjense que esto, si yo lo miro con los dedos, oscila. Y si yo miro la ecuación diferencial, me queda la ecuación diferencial de un oscilador armónico, cuya solución es una solución oscilante, ¿está bien?
A ver, Ezequiel me dice, A sería la distancia máxima entre el punto de equilibrio y el punto en el que tiene velocidad 0, sí señor. En el extremo, TG es igual a 0, ¿qué es TG? Más. No sé qué es TG. Tangente, la velocidad. En el extremo la velocidad es 0, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hemos llegado? Que si yo tengo entonces un resorte horizontal, un cuerpo atado a un resorte de esta manera, con rozamiento nulo, entonces la ecuación de movimiento es la ecuación de un oscilador armónico, cuya solución es la solución oscilante, y cuyo velocidad angular, en este caso omega, es raíz de k sobre m. O sea que el periodo de oscilación es 2pi sobre omega. ¿Sí? Eso, fíjense que el periodo de oscilación viene dado por la combinación de los dos parámetros relevantes de este problema. K, que es una medida de la dureza del resorte, y M, que es una medida de la inercia. ¿Está bien? O sea, cada cuánto se va a repetir el movimiento depende de cuán duro sea el resorte y de cuánta inercia tenga la partícula. ¿Sí? A ver, Julián me pregunta. Este despeje que está acá, Julián, ¿me preguntás? Sí, fíjate, yo primero tengo menos k por x igual a m por x 2 puntos. Esto hasta acá me seguís, ¿no es cierto? Después paso. El k por x lo paso sumando, entonces de la izquierda me queda 0. Pero después invierto el sentido de esta igualdad. De manera que me queda de un lado, no importa cuál, m por x 2 puntos más k por x, y del otro lado me queda 0. Y después agarro y divido a ambos miembros por m. Cuando yo divido acá por m, me queda x 2 puntos y acá me queda k sobre m. Y 0 dividido de m, 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta ecuación, sé que esta solución va a ser esta, ¿está bien? Pero en realidad esta no es una solución, son infinitas soluciones. ¿Está bien? Tantos como valores de A y de phi pueda darles. ¿Cómo determino los valores de A y de phi? Bueno, los determino con las condiciones iniciales. ¿Está bien? El valor de la amplitud del movimiento y el valor de phi, que es lo que llamamos la fase, se determinan dadas las condiciones iniciales. Supongamos entonces que yo tengo estas condiciones iniciales, que x a t igual 0 vale L0. ¿Está bien? Es decir, que yo estiro inicialmente el resorte, lo llevo hacia el doble de su longitud inicial. Es decir, L vale 2L0. Y en ese momento, como decía antes, lo suelto y lo dejo en reposo. Y aprieto el cronómetro, lo estiro y lo suelto. Entonces, dadas estas condiciones iniciales, ¿cuánto vale? ¿Cómo sacamos A y phi? Bueno, eso es resolver este sistema de ecuaciones. Yo sé que si la posición a tiempo t viene dada por esta función, A por el coseno de omega t más phi, la posición a tiempo 0 es reemplazar esto por 0. Quiere decir que la posición a tiempo 0 va a ser A por el coseno de 0 más phi, o sea, A por el coseno de phi. Y lo que me dice esta situación es que esa posición A por el coseno de phi tiene que ser igual a L0. ¿Cómo saco la velocidad en función del tiempo? Derivando la posición. Si yo derivo A por el coseno de omega t más phi, derivo y la velocidad me queda descrita por esta función, que es menos A omega por el seno de omega t más phi. La velocidad a tiempo 0, si está descrita por esta función a todo tiempo, en particular tiene que valer a tiempo 0. Es decir, que si yo reemplazo acá t por 0, ¿sí? Me va a quedar menos A omega por el seno de phi. Y esa velocidad tiene que valer 0. ¿Está bien? Para que esto valga 0, para cualquier valor de A y de omega, entonces lo que tiene que ser 0 es el seno de phi. Y el seno de phi es 0 si phi vale 0 o si phi vale pi. ¿Está bien? Si phi vale 0 y lo reemplazo acá, el coseno de 0 vale 1, entonces me da que si phi vale 0, la amplitud es L0, y si yo uso que phi vale pi, la amplitud es menos L0.
ambas soluciones son equivalentes, me dan exactamente la misma función, con lo cual nosotros tomamos aquella, digamos, lo escribimos en términos de tener una amplitud positiva. Entonces, la solución para estas condiciones iniciales, es decir, si la posición de tiempo cero es L0 y si la velocidad vale 0, me hace que la amplitud sea L0 y la fase sea 0. Es decir, que la solución de la ecuación de movimiento para esas condiciones iniciales es que x de t es L0 por el coseno de raíz de k sobre m por t. Es decir, me da una variable, que la variable de posición de este cuerpo oscila con amplitud L0, entre L0 y menos L0, con un tiempo característico que es 2pi por la raíz de m sobre k. Es decir, que cuanto más grande sea la masa, más grande va a ser el tiempo característico de la oscilación, porque cuanto más grande sea la masa, más le va a costar al resorte frenarlo, y por lo tanto va a tardar más tiempo el volver a la misma posición. Y cuanto más grande sea K, es decir, cuanto más duro sea el resorte, más rápido va a tratar de volver el resorte a su longitud en reposo, y por lo tanto va a hacer que las oscilaciones sean más rápidas, y por lo tanto este T sea más chiquito. ¿Está bien? Entonces, esta es la función que me describe la oscilación de la partícula tal resorte para estas condiciones iniciales, y si yo lo miro la proyección sobre el eje X, me da que el resorte oscila entre estirado 2L0 y totalmente comprimido contra la pared. Es una situación un poco absurda, pero no importa, digamos. ¿Está bien? Me queda que oscila entre menos L0 y L0, es decir, entre estar a longitud 0 y estar en longitud 2L0. ¿Está bien? Y con esto se termina la clase de hoy. ¿Qué vendría a ser la notación de los 3 puntos? ¿Cuál es la notación de los 3 puntos? Por lo tanto, la solución de 5 es... La aceleración varía y depende de la posición, exactamente. ¿Sí? La aceleración es derivada segunda de la posición. Pablo, ¿podrías volver a repetir lo que dijiste, que cuanto mayor es X, mayor va a ser el tiempo característico? No, yo no dije eso, ¿eh? Ah. Dije que cuanto mayor sea K, cuanto mayor sea la masa, mayor va a ser... La fijás, masa, como el claro. tau es 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k, cuanto más grande la masa, más grande va a ser el tau. Y cuanto más grande el k, más chico va a ser el tau. Listo. ¿Está bien? Gracias, sí, me confundí. Entonces, fíjense que de alguna manera esto es similar a lo que habíamos visto en el rozamiento viscoso. ¿Está bien? Es decir, mi problema tiene unos ciertos parámetros, ¿está bien? Pero lo que me da la escala del problema es una cierta combinación de esos parámetros. ¿Está bien? Acá, la combinación que me da la escala temporal del problema es 2pi por la raíz de m sobre k. ¿Está bien? Eso me da el tiempo característico de esta oscilación. ¿Sí? Hay una cosita que a mí no me quedó muy clara. Decime, Rodri. En el L0 de abajo, Sí. Yo tenía pensado que L0 sería en la posición natural. L0 es la posición natural, pero fíjate que en el sistema de referencia que yo usé, mi cero de posición está acá, cuando el resorte está en la posición natural. Entonces, que la partícula X está en la posición L0 quiere decir que el resorte está L0 estirado respecto de este L0. Es decir, que cuando está en X igual a L0, el resorte mide 2L0. Y cuando está en X igual a menos L0, la longitud del resorte mide 0. O sea que como que usás dos sistemas de referencia, una con respecto a la pared y otra con respecto a la... Ahora estoy usando un sistema de referencia, pero con ese sistema de referencia, independientemente de cómo yo use mi sistema de referencia para medir la posición, te estoy mirando cuánto vale la longitud del resorte, que si querés está referida respecto a la pared, en ese sentido. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver cómo cambiaría este problema, cómo me cambian las ecuaciones, y vamos a empezar por ahí,
si yo en vez de usar este sistema de referencia, uso un sistema de referencia pegado a la pared. ¿Sí? Por lo tanto, para entender bien la clase que viene, es sumamente importante que tengan bien claro la clase de hoy. Entonces, cualquier duda que tengan respecto a la clase de hoy, cualquier duda que tengan, trátenla de preguntarme en ese rato que tenemos antes de las 9. ¿Está bien? Así podemos avanzar con la clase siguiente, pero no se queden sin repasar la clase de hoy, porque si no, se les va a hacer un poco complicado para entender la clase del jueves. ¿Sí? Ok. Y bueno, y recuerden también que entonces yo después les digo bien cómo, pero para el martes que viene tienen que entregarme esa tarea que es resolver la ecuación del péndulo, ¿sí? Perfecto. ¿Qué son los optativos de viscosidad de Mercedes? Ok, eso háblenlo con los chicos de la práctica que van a estar por acá. Sí, no, en la guía 2 había unos ejercicios optativos Ok. y eran sobre viscosidad que habíamos visto. Ok. Bueno, damos por terminada la clase de hoy. ¿Está bien? Nos vemos el jueves. Que les vaya bien la práctica. Y el jueves arrancamos con lo que dejamos de acá, ¿sí? Dale, profe, gracias. Nos Muy vemos. bien. Hasta el jueves. Chao, Chau, profe. chau. Chao, nos vemos.